Bueno, ¿qué hacemos? Viene este cliente, entonces siempre que hay una devolución, tenemos que mirar cómo fue la operación de venta, ¿sí? Entonces esta operación fue de contado. Compró dos mochilas y ahora viene el día siguiente y devuelve una porque tiene fallas. Y la empresa no le puede devolver una igual porque no tiene, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la documentación respaldatoria? Una nota de crédito. Una nota de crédito tipo B, porque es el mismo cliente consumidor final, una nota de crédito tipo B. Y también tengo que hacer ahí los cálculos que están acá al costado. Y decimos, bueno, nos devuelve una sola. Entonces la nota de crédito va a ser por la mitad. ¿M? Entonces 20.000 de precio neto grabado, el IVA de 4.200 y el total de 24.200. ¿Qué es lo que pasa acá? No le voy a devolver el dinero, sino que le voy a decir, bueno, esto queda para futuras compras. ¿M? Es un crédito que tiene el cliente para futuras compras. Y para la empresa, ¿qué constituye? Hasta que el cliente compre de nuevo. Un pasivo, ¿sí? Es un pasivo. Bueno, entonces tenemos la nota de crédito tipo B por 24.200 pesos. Si analizamos la variación patrimonial que se produce, a ver, ¿pasa algo en el activo? ¿Qué les parece a ustedes? No. No, no pasa nada en el activo, ¿sí? O sea, el activo permanece, no, sí, sí pasa algo en el activo. El IVA. El IVA, ¿sí? El IVA. Porque el IVA, entonces tenemos que volver para que nos demos cuenta que si cuando hicimos la venta se produce un IVA débito fiscal y registramos un IVA de 8.400, ahora que se produce la operación contraria, que es la devolución de la venta, yo tengo que decir, no, ya no cobré 8.400, cobré menos. ¿Mm? Entonces, como no puedo poner un débito fiscal negativo, utilizo el IVA contrario. Entonces, el IVA débito fiscal es el IVA crédito fiscal. ¿M? Entonces, se produce un IVA crédito fiscal. Entonces, ahí sí puedo decir, bueno, sí pasa algo en el activo que es el aumento del IVA crédito fiscal. ¿Qué más? En el pasivo, ¿qué pasa? La devolución de la venta. Sí, pero ¿qué pasa con el pasivo? Aumenta por el anticipo de cliente. Claro, Y su aumento es mayor al activo. aumenta el pasivo porque ahora le debemos a ese cliente, ¿sí? Hasta que llegue la mochila que le vamos a devolver, digamos, le vamos a dar, porque la que nos devolvió estaba fallada. Entonces, hasta ese momento se genera un pasivo con ese cliente. ¿Por qué? Y porque ella nos había pagado. ¿M? Entonces, aumenta el pasivo. Y el patrimonio neto disminuye. ¿Por qué? A ver, ¿por qué disminuye el patrimonio neto? Por el concepto de ventas. No es el costo de ventas, porque la venta se Concepto. acredita, ¿no? ¿Sí? Porque la venta disminuye. Si una venta disminuye, es decir, si un resultado positivo disminuye, entonces el patrimonio neto, ¿qué pasa? Disminuye, ¿sí? Entonces, marcamos una disminución del patrimonio neto porque disminuye un resultado positivo. ¿Cuál es ese resultado positivo? Ventas, ¿sí? Si ventas disminuye, bueno, mi patrimonio neto disminuye. Estoy diciendo, bueno, ahora tengo menos ganancia, entonces disminuye el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a registrar? Entonces, ¿cómo quedó la variación patrimonial?
Aumenta el activo, aumenta el pasivo y el patrimonio neto disminuye, ¿sí? Es una variación patrimonial modificativa mixta que Negativa. negativa. Bien. Y ahí pueden marcar que el aumento del pasivo es mayor que el aumento del activo. ¿Mm? Vamos a registrar el día 22 de mayo entonces. Vamos a debitar la cuenta ventas porque es la forma de disminuir un resultado positivo. Siempre los resultados positivos los acreditamos. Bueno, en este caso que hay una devolución, vamos a debitar, ¿sí? Debitamos entonces ventas por la devolución, por los 20.000 pesos, precio neto grabado. También marcamos que aumenta el activo. Bueno, ese activo es IVA crédito fiscal por 4.200. Y marcamos un aumento de pasivo. Bueno, ese pasivo que aumenta es anticipos de clientes. ¿Mm? Anticipos de clientes por 24.200 pesos. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esta operación? ¿Qué le digo al cliente? Bueno, no te puedo devolver la misma mochila en este momento, ¿sí? Entonces, hasta eso te emito una nota de crédito donde queda ese saldo a tu favor. Bien. Y también, así como cuando hacemos la venta, registramos la salida de la mercadería a su costo, cuando hay una devolución de venta, tengo que registrar la entrada nuevamente de la mercadería a su costo, ¿sí? Entonces también la documentación respaldatoria en ese caso va a ser una ficha de stock y la variación patrimonial que se produce, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a pasar con el activo en este caso que está ingresando nuevamente la mercadería? Aumenta. El activo aumenta, ¿sí? Por la mercadería de vuelta. Bien. Pasivo, Constante. pasivo constante y el patrimonio neto, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Aumenta por la disminución del costo de la mercadería vendida. Bien, aumenta, ¿sí? Aumenta por la disminución del costo de la mercadería vendida. Acá también es al revés, digo, ahora tengo menos resultado negativo o menos pérdida, entonces el patrimonio neto aumenta. Entonces, ¿cómo le queda la variación patrimonial? Aumento de activo igual al pasivo que permanece constante más el patrimonio neto que aumenta. ¿Cómo se llama la variación patrimonial? Variación patrimonial Sí. modificativa simple positiva. Bien, variación patrimonial modificativa simple positiva. Perfecto. Bueno, registremos eso entonces. Vamos a la 115, fecha 22 de mayo. Entonces debito el activo que aumenta, que es mercaderías, por 10.300. Y bueno, ¿y de dónde sacamos los 10.300? Que es la mitad del anterior CMB que se... Claro, es la mitad del costo. ¿Mm? Cuando hicimos la venta de las dos mochilas, decíamos el costo es 20.600, entonces ahora que es la mitad, son los 10.300, ¿sí? Bueno, y acreditamos el costo de la mercadería vendida, que en este caso es una cuenta de resultado negativo. ¿La estoy acreditando? Bueno, sí, la estoy acreditando porque se produce una devolución, entonces ingresa la mercadería y para disminuir un resultado negativo lo tengo que acreditar. ¿M? 10.300. Entonces ahí vayan prestando atención porque a Profe, la es hora de como que que... es que como que Sí, las cuentas cumplen el principio de cuando sale por una cuenta, entra por una cuenta, debe salir por la misma cuando estamos mostrando una disminución que no de una compra o que se vendió. sí, sí. Y lo que le iba a decir es que ahí, por ejemplo, tienen que prestar atención a estos movimientos a la hora de que vayan a hacer un análisis de cuenta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, la cuenta ventas y la cuenta costo de la mercadería vendida tienen un comportamiento distinto cuando hay una devolución.
Entonces ustedes, por ejemplo, dicen la cuenta ventas, ¿no? Cuándo se debita y cuándo se acredita. Entonces acá tienen un motivo de cuándo se debita ventas, ¿sí? O cuándo, en el caso del costo de la mercadería vendida, cuándo se acredita, ¿sí? Entonces todo eso tienen que ir ustedes teniendo en cuenta para después poder hacer el análisis de cuenta. Bien, entonces ese es el punto de devolución. Continuemos, a ver. Vamos al punto número 10. ¿Qué dice? El 24 de mayo vende a un monotributista 20 carpetas por 110.000 pesos precio neto grabado, enviando las mismas a su domicilio. Recibe un cheque de pago diferido a 15 días y se le bonifica una unidad que se pacta en el mismo documento. El costo de la mercadería vendida asciende a la suma de 71.500 pesos. Bueno, entonces, si vende a un monotributista, ¿cuál es la documentación respaldatoria? La factura A. Una factura tipo A. Bien. Em, bueno, nosotros tenemos acá el precio neto grabado, vamos a tener que hacer cálculos. Pero además dice que en esa misma factura, porque nos dice en el mismo documento, se le bonifica una unidad. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué más va a ser la documentación respaldatoria? El cheque de pago diferido más el recibo y un remito. El cheque de pago diferido que recibe y un recibo que le vamos a emitir al cliente y un remito porque nos dice enviando las mismas a su domicilio. Bueno, entonces, a ver, entonces tenemos al que hizo esta línea, que la borre, a ver quién es, esa línea roja, ¿sí? Entonces tenemos la factura, una factura tipo A, donde el precio neto grabado son los 110.000 pesos. Como me dice que la bonificación se realiza en el mismo documento, es acá, en la factura. ¿M? Entonces son 5.500 pesos porque se trata de una unidad que se bonifica. ¿M? Son 20 carpetas y el total es 110.000. Entonces hacen 110.000 dividido 20 por 1 y les da el monto de la bonificación. Entonces tenemos 5.500, entonces el subtotal va a ser los 110.000 menos 5.500, tienen un subtotal precio neto grabado de 104.500 pesos, ¿sí? Bueno, a ese importe le calculamos el IVA, entonces por 0,21 y obtengo 21.945 pesos. Sumo el subtotal precio neto grabado más el IVA y el total de la factura es 126.445. ¿Sí? Bueno, entonces nos entregan un cheque de pago diferido. Tenemos acá como documentación respaldatoria ese cheque por 126.445 pesos. Le vamos a emitir un recibo por ese monto. Y además decíamos, bueno, como tengo que enviarles la mercadería a su domicilio, tenemos que confeccionar el remito tipo R. En base a esto, analicemos cuál es la variación patrimonial que se produce. ¿M? ¿Qué pasa? Recordemos que es una venta. ¿Pasa algo en el activo? Aumenta. Sí, Aumenta el Aumenta. activo. Bien. Sí. ¿Por qué? Por cheque de pago diferido a cobrar. Bien, porque recibimos un cheque y se genera un derecho de cobranza. Cobranza. Ujú, Bien. sí. Aumenta el activo. ¿Qué más? Pasivo. Aumenta el pasivo.
Aumenta el pasivo. ¿Por qué? Por el IVA débito fiscal. Por el IVA débito fiscal. Bien, que está en la factura. Sí. Ujú. Patrimonio neto Aumenta y disminuye. aumenta O las ventas. por las ventas y Y disminuye por, disminuye por la bonificación, profe. bien, disminuye por la bonificación, que es un resultado negativo. Bueno, ¿qué es mayor en el patrimonio neto, el aumento o la disminución? El aumento. El aumento. El aumento. Entonces, ¿cómo se llama la variación patrimonial? Modificativa simple. Variación patrimonial. Mixta Modificativa. positiva. Mixta, sí. Mixta, ¿sí? Mixta positiva. Entonces, completen. Entonces, pasemos en blanco. ¿Qué pasa entonces en la variación patrimonial? Aumenta el activo, ¿sí? Porque recibí el cheque de pago diferido. Aumenta el pasivo, porque es una venta y se genera IVA débito fiscal. Y el patrimonio neto aumenta por la venta y disminuye por la bonificación. Y ahí puedo marcar que el aumento del patrimonio neto es mayor que la disminución. Variación patrimonial, modificativa, mixta, positiva. Bien. Bueno, entonces ahora tengo que registrar lo que marqué en la variación patrimonial, es lo que tengo que registrar. Entonces, fecha 24 de mayo de 2024. Como marcamos un aumento de activo, el activo que aumenta es cheque de pago diferido a cobrar por los 126.445. También marcamos una disminución del patrimonio neto por un resultado negativo. Los resultados negativos se debitan, entonces ese resultado es bonificaciones cedidas por 5.500. ¿Dónde está este importe? En la factura, ¿sí? También marcamos un aumento del patrimonio neto por un resultado positivo. Los resultados positivos se acreditan, entonces a ventas 110.000 y marcamos un aumento de pasivo. Ese aumento de pasivo lo tengo que acreditar. Entonces acredito IVA débito fiscal por el importe que me dice la factura, 21.945. ¿Sí? Y bueno, y ahora tengo que registrar el costo de la mercadería que vendí. Entonces, tengo la ficha de stock como documentación respaldatoria y a ver, ustedes me van a decir cuál es la variación patrimonial. ¿Quién va a decir la variación Varia- patrimonial? variación patrimonial modificativa simple negativa. Bien, ¿y qué vas a marcar? La disminución por la mercadería y la disminución del patrimonio neto por el CMB, el pasivo Bien, constante. bueno, bien, ¿sí? Entonces registramos con fecha 24 de mayo, debitamos ese resultado negativo que marcamos que produce una disminución del patrimonio neto, debitamos costo de la mercadería vendida, 71.500 pesos, y acreditamos lo que marcamos como una disminución de activo, que es mercaderías, 71.500 pesos. ¿Sí? Bien. Em, ¿Qué más? ¿Alguna duda en ese punto? Que tienen la bonificación, entonces, en la misma factura. Y si les decía que no se hacía en el mismo documento, ¿en qué cambia? Había que hacer una nota de crédito aparte. Bien, tendríamos que hacer una nota de crédito, ¿sí? Bien. Y eso también cambiaría la registración.
¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo cambiaría la registración? Sí, a ver, pensemos si tendríamos una nota de crédito. Podríamos ver el IVA de la nota. Bien, acá sí, así es. Luis también puso el crédito fiscal. Claro, porque si tendríamos una nota de crédito, entonces ahí pasaría que en la factura por venta tengo un IVA débito fiscal y cuando hacemos la nota de crédito se genera un IVA crédito fiscal, ¿sí? Entonces ahí la registración cambiaría. ¿Por qué? Y bueno, porque acá tendremos también IVA crédito fiscal, ¿sí? Bueno, será para que piensen ustedes cómo cambiaría. Continuemos. Vamos al punto número 11. El punto número 11 les dice, el 28 de mayo compra mercaderías en cuenta corriente a un monotributista por 60.000 pesos. Debido al volumen adquirido, 60 unidades, se obtiene una bonificación de 10 unidades que se incluye en documento aparte. ¿Mm? Entonces acá es al revés, es una compra a un monotributista. Entonces, si el vendedor, el que nos está vendiendo la mercadería, es monotributista, la empresa es responsable inscripta, ¿qué tipo de documentación nos va a emitir? Una factura C. Una factura C, ¿sí? Una factura C. Bueno, y si es en cuenta corriente, entonces la misma factura C va a decir condición de venta en cuenta corriente. Pero acá también tenemos que tener en cuenta que nos hace una bonificación. Una bonificación de 10 unidades y en este caso ese se incluye en documento aparte. ¿M? Entonces, tenemos la factura C, tenemos la factura C por los 60.000 pesos y la nota de crédito, ¿sí? Dice que son 10 unidades. Entonces hacemos 60.000 dividido 60 por 10 unidades, entonces por 10 y es lo que nos da los 6.000 pesos, los 10.000. ¿M? Em, y en este caso, ¿sí? Cuando un responsable inscripto le compra a un monotributista y recibe una factura tipo C, no se puede tomar ningún IVA. ¿M? Por eso es que a veces dicen, bueno, a los responsables inscriptos no le conviene comprar a un monotributista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene el IVA. Entonces queda así. ¿M? ¿Cuál es la variación patrimonial de esta compra en cuenta corriente? A ver, ¿pasa algo en el activo? Aumenta Aumenta. ¿Por qué? por las mercaderías. Por las mercaderías. Bien. ¿Qué más? Aumenta el pasivo. Aumenta el pasivo por, Proveedores. bien, porque es una deuda en cuenta corriente. Sí. ¿Y qué más? Aumenta el patrimonio neto. Y aumenta el patrimonio neto. ¿Por qué? Por las bonificaciones obtenidas. Bien, por las bonificaciones, que es un resultado positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Que aumenta el activo, aumenta el pasivo, pero es mayor que el aumento del activo. Y el patrimonio neto también aumenta. Variación patrimonial, ¿cómo se llama? Modificativa simple positiva. Modificativa mixta positiva, profe. Modificativa mixta positiva, ¿sí? Porque tenemos un aumento de activo que es mayor al aumento de pasivo. Y eso es lo que genera un aumento en el patrimonio neto, ¿sí? Entonces es una mixta positiva.
Bien. Bueno, y ahora tengo que registrar esa variación patrimonial. ¿Qué marcamos? Un aumento de activo, ¿sí? Entonces, el activo que aumenta, bueno, ponen la fecha, por supuesto. 28 de mayo, el activo que aumenta es mercaderías por 60.000 pesos, que es lo que me dice la factura. Proveedores, ¿sí? Es el pasivo que marcamos. Entonces, aumenta el pasivo, lo tengo que acreditar por 50.000, que es la diferencia entre la factura C y la nota de crédito C. ¿Mm? Y bonificaciones obtenidas es lo que marcamos en la variación patrimonial como el aumento del patrimonio neto por un resultado positivo. Bueno, ese resultado positivo es bonificaciones obtenidas por 10.000, que es lo que me dice la nota de crédito C. Entonces, ¿cómo quedó? Mercaderías a proveedores a bonificaciones obtenidas. Entonces, esa es la registración de una compra a un monotributista, ¿sí? En cuenta corriente y obteniendo una bonificación. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, Bueno, profe. bueno, continuemos. A ver, ya. Punto número 12. El 31 de mayo recibe las facturas por los servicios del presente mes. Teléfono, 16.600 pesos, IVA incluido. Luz y agua, 21.100, precio neto grabado. En la fecha se abona mediante transferencia bancaria la factura de teléfono. Entonces tenemos como documentación respaldatoria la factura A del teléfono y la factura A de luz y agua, ¿sí? Entonces acá tenemos la de teléfono, a ustedes le dan como dato el IVA incluido, o sea, es un valor IVA incluido 16.600. ¿Qué quiere decir? Que ese es el total de la factura, 16.600. Entonces tienen que calcular el precio neto grabado y el IVA, pero teniendo en cuenta que en el caso de los servicios, luz, agua, gas y teléfono, la tasa o la alícuota del IVA es del 27%, ¿sí? O sea, ojo ahí, porque para calcular, entonces tenemos que utilizar la tasa del 27% del IVA. ¿M? O sea, ¿para qué? Yo se los voy a escribir acá al lado, para el caso de luz, agua, gas y teléfono. Teléfono. Entonces ahí cuando tenemos que obtener el precio neto grabado, no divido por 1,21, sino que tengo que dividir por 1,27, ¿sí? Entonces hacemos 16.600 pesos dividido 1,27 y les da el precio neto grabado, que es 13.070,87. Y a ese valor, ¿sí? A ese valor le calculo el IVA. Obviamente el IVA del 27%. Entonces, al precio neto grabado por 0,27 y obtengo el IVA de 3.529,13. ¿Sí? Entonces, eso es 16.600 el total. Y con la factura de luz y agua pasa lo mismo. Nada más que en este caso, el enunciado les da el precio neto grabado, ¿sí? 21.100. Entonces, ahí parten. El precio neto grabado, 21.100, le calculamos el IVA del 27%, entonces 21.100 por 0,27 y les da el IVA de 5.697 pesos. Entonces suman y eso les da el total de la factura de 26.797 pesos.
¿sí? Em, entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando se trata de servicios. O sea, 27% de IVA para los que yo les escribí acá. Luz, agua, gas y teléfono. Para esos, 27%. Bueno, y después les dice que solamente abona mediante transferencia bancaria el teléfono. Entonces tienen acá el ticket de transferencia bancaria o comprobante de transferencia bancaria por los 16.600 pesos. ¿Sí? Bien. Em, sí, con respecto al IMSA, Luis, es el 21. Solamente los que están acá son los que tienen la tasa diferencial del 27%. Bueno, entonces, ¿cómo registramos? No, antes de registrar, ¿cuál es la variación patrimonial que se produce en este caso? ¿Qué pasa con el activo? A ver, ¿pasa algo con el activo? Disminuye. Disminuye, ¿por qué? Por Banco Macro. Disminuye porque hicimos una transferencia bancaria, ¿sí? Disminuye porque hicimos una transferencia bancaria, entonces marca una disminución del activo. ¿Qué más pasa? Aumenta Aumenta el activo, ¿por qué? por el crédito fiscal. Por el crédito fiscal contenido en las facturas, ¿m? En ambas facturas. Entonces ya tenemos que el activo aumenta y el activo disminuye. ¿Qué más? El pasivo aumenta El pasivo aumenta por luz y agua a pagar. por la deuda, ¿sí? Por la deuda de luz y agua aumenta. Y el patrimonio neto Disminuye disminuye a causa de, ¿por Por qué el disminuye? teléfono, Bien, por los gastos en esos servicios, por el teléfono y luz y agua, ¿sí? Tanto el gasto de teléfono como el gasto de luz y agua constituyen un resultado negativo. Entonces eso hace que disminuya el patrimonio neto. ¿Y cómo se llama la variación patrimonial? ¿Cómo se llama la variación patrimonial? Modificativa, mixta, negativa. Bien, modificativa mixta negativa, ¿sí? Bien, 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 a ver, bien, ¿sí? Claro, porque tengo entonces el activo que aumenta y disminuye, y en este caso disminuye más de lo que aumenta. Tengo un aumento de pasivo y tengo un patrimonio neto que disminuye por los gastos de teléfono y de luz y agua. Entonces, ¿cómo registramos esa variación? Eh, con fecha 31 de mayo, ¿sí? Debito lo que marqué como resultados negativos que producen una disminución del patrimonio neto. Los resultados negativos son teléfono y luz y agua. Teléfono, y esto siempre voy a registrar por el precio neto grabado. Teléfono 13.070,87, que es el precio neto grabado de esta factura. Y luz y agua, también precio neto grabado 21.100, que es el precio neto grabado de la factura. ¿Qué más? Voy a debitar lo que marqué como un aumento de activo. Ese aumento de activo es el IVA crédito fiscal que se produce en este caso. Tengo que sumar los dos IVAs, el IVA de la factura del teléfono y el IVA de la factura de luz y agua. Entonces debito la cuenta IVA crédito fiscal, que es un activo que aumenta, y bueno, la suma de ambos, de 3.529,13 más 5.697, le da un total de 9.226,13. También marcamos una disminución de activos. Las disminuciones de activos se
acreditan. Entonces, acredito la cuenta banco macro, cuenta corriente, por el importe que pagué. ¿Y eso dónde está? En el ticket de transferencia bancaria. ¿Cuánto pagué? 16.600. Y como no pagué la factura de luz y agua, ¿sí? Pero la debo, es lo que marcamos el aumento de pasivo. Entonces, acredito ese pasivo que aumenta, que se llama luz y agua a pagar, por el importe total de la factura A, que es esta, 26.797 pesos. ¿Sí? Entonces, de esa manera registré estos gastos, el gasto de teléfono, el gasto de luz y agua, con su respectivo IVA crédito fiscal, porque es un IVA que la empresa paga. Acredité banco porque pagué la factura de teléfono mediante transferencia bancaria, entonces disminuye el dinero en mi cuenta corriente bancaria y adeudo la factura de luz y agua, ¿sí? Por eso tengo un pasivo. ¿Alguna duda con este punto? Tere María, ¿puede explicar de nuevo lo del IVA? Sí, es lo que yo les escribí acá al costado, que cuando se trata de servicios públicos y solamente lo que les anoté acá, luz, agua, gas y teléfono, el IVA no es del 21%, sino que es del 27%, ¿sí? Es del 27%. Entonces, todos los cálculos, siempre que se trate de luz, agua, gas y teléfono, es con el 27, que es el caso que hicimos acá. Entonces decíamos teléfono, bueno, teléfono está acá, 27. Luz y agua también, 27. Entonces, por ejemplo, acá, si me dan el valor total de la factura y quiero conocer el precio neto grabado, no divido por 1,21, ¿sí? Divido por 1,27. Y cuando calculamos el IVA, al precio neto grabado le calculo el 0,27, ¿sí? Eso es lo que les explicaba sobre el IVA. De nada, María. Bueno, em, ¿qué más? Y hasta ahí, hasta ese punto, después el punto 13 le dice, el 31 de mayo, proceda a determinar la posición de IVA por el mes de mayo de 2024. Bueno, entonces ahí ya llegamos a fin de mes. Llegamos a fin de mes y antes de determinar la posición de IVA, vamos a devengar los intereses. Si bien es un tema que todavía no es de un práctico que tenemos que ver, es de devengamiento, pero ustedes ya tienen una idea de devengamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ir al asiento donde tenemos los intereses a devengar, ¿sí? Que es en el asiento número 6 del día 12 de mayo, ¿sí? Entonces ahí, cuando hicimos esa operación, ¿se acuerdan que yo les decía? Bueno, el día 12 de mayo no puedo decir los intereses están perdidos. ¿Sí? ¿Por qué? Y no, porque se van a ir perdiendo, se van a ir devengando con el transcurso del tiempo. Y les dije también, en el caso de los intereses, el devengamiento se produce a fin de mes y al vencimiento de ese documento, ya sea un cheque de pago diferido o un pagaré. Bueno, entonces en este caso, a fin de mes, tengo que realizar el devengamiento. ¿Qué quiere decir? Que a fin de mes voy a decir, bueno, ahora sí voy a reconocer cuánto perdí de intereses. Entonces hay una parte de estos intereses negativos a devengar que ya no van a ser intereses negativos a devengar porque ya son perdidos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Y bueno, eh,
tenemos que en este caso era para 45 días, ¿sí? Entonces digo, bueno, este interés de 64.800 lo divido en 45 días, ¿sí? Y lo multiplico y entonces de esa forma obtengo cuánto es el interés por día. Y lo multiplico por la cantidad de días, ¿sí? Que pasan entre el 12 de mayo y el 31 de mayo, ¿sí? Es la fecha en la que estoy realizando la registración. Entonces hago, el cálculo es ese. Ay, perdón. El cálculo, ¿sí? Es 64.800 dividido 45 por 19 y les da 27.360 pesos. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Bueno, al 31 de mayo ya están perdidos, ¿sí? De esos 64.800 están perdidos 27.360 pesos en concepto de intereses. ¿M? Entonces acá la documentación respaldatoria van a ser papeles de trabajo donde hacemos esos cálculos y la variación patrimonial que se produce, a ver, ¿cuál será? ¿Pasa algo en el activo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Pasa algo en el activo? Constante. Bien, Juliana. No pasa nada en el activo, permanece constante. ¿Pasa algo en el pasivo? Aumenta. Bien. Aumenta el pasivo. ¿Por qué aumenta el pasivo? Porque disminuye una cuenta regularizadora. ¿Sí? Ustedes fíjense en la variación patrimonial que escribieron cuando hicimos este punto el día 12 de mayo. Nosotros marcamos el aumento del pasivo por ese cheque de pago diferido que recibimos, marcamos el aumento y ahí nomás marcamos una disminución. Yo les decía, si quieren pongan con color, una disminución por la cuenta regularizadora. O sea, cuando nace la regularizadora, ¿sí? Está regularizando por este importe, entonces disminuye el pasivo. Pero cuando esa regularizadora disminuye, que es lo que estamos haciendo ahora, el pasivo aumenta. ¿M? Entonces tenemos, y además de que aumenta el pasivo, el patrimonio neto disminuye. ¿Por qué? Y porque ahora sí tengo resultado negativo, ¿sí? Ahora ya perdí 19 días de interés. Entonces tengo activo constante, aumenta el pasivo y el patrimonio neto disminuye. ¿Cómo se llama la variación patrimonial? Simple negativa. Bien, simple negativa. Variación patrimonial, modificativa simple negativa. Porque ahí solamente tengo un aumento del pasivo y la disminución del patrimonio neto. ¿Mm? Simple negativa. Y cuando vamos a registrar, entonces, si marqué un resultado negativo a una pérdida, el que es lo mismo, entonces la tengo que debitar a la pérdida. Esa cuenta de resultado negativo se llama intereses perdidos. ¿Sí? Ahora sí digo intereses perdidos por los 27.360 y tengo que disminuir la cuenta regularizadora. Entonces, para disminuir esa cuenta regularizadora, la voy a acreditar. Entonces, acredito intereses negativos a devengar por 27.360. ¿Sí? Eso en cuanto al devengamiento, que ya después vamos a hacer todo un trabajo práctico de devengamiento, que es el que sigue a este. Bien, y ahora sí, vayamos a hacer el último punto que nos dice que tenemos que determinar la posición de IVA del mes de mayo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto?
Y porque estamos trabajando con un responsable inscripto. Y el responsable inscripto, mes a mes, tiene que hacer esta determinación de IVA. ¿Qué es lo que hace? Compara, ¿sí?, lo que pagó de IVA cada vez que hizo una compra de bienes o servicios, ¿sí?, y se generó un IVA crédito fiscal, con lo que él cobró a todos sus clientes por las ventas. Entonces, cada vez que hay una venta, ustedes recuerdan que se genera IVA débito fiscal, que es un IVA que decíamos, no es el, que la empresa se queda con ese dinero del IVA, no. Ese IVA es para el Estado. La empresa actúa como un agente de recaudación de ese impuesto. ¿M? Entonces, a fin de mes, hola Guillermo, bueno. Entonces, a fin de mes, lo que hace es determinar, ¿sí?, si tiene que pagar al Estado o bien tiene un saldo a favor. ¿Por qué? Y por qué el IVA crédito fiscal fue mayor que el IVA débito fiscal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que, bueno, aparte de que ustedes tienen que mayorizar todas las cuentas, ¿sí?, eso ya saben ustedes, tenemos que mayorizar las cuentas de IVA, ¿sí?, la cuenta IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal. Entonces, veamos. Ustedes mayoricen, ¿no?, todas las cuentas. Acá ahora vamos a ver las de IVA para poder hacer este punto. A ver, ¿dónde está el IVA? Acá. Si lo puedo hacer más grande. Bueno, ahí tienen los mayores de IVA, ¿sí? ¿Cómo mayorizamos? Como yo ya les expliqué, pero mayoricemos. Mayoricemos el IVA crédito fiscal. Entonces, ¿qué hago? Voy al libro diario y voy a buscar todos los asientos en los que esté el IVA crédito fiscal. ¿M? Entonces, en el primer asiento no está, en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, acá en el cuarto tengo IVA débito, en el 6, ¿sí? IVA crédito fiscal. Bueno, IVA crédito fiscal por 76.087,34. Bueno, eso es lo que voy a mayorizar. Entonces digo, ¿se acuerdan que también nos tenemos que fijar cuáles eran las cuentas contrapartida cuando el IVA crédito fiscal en este caso está debitado? ¿Cuáles son las cuentas acreditadas? En este caso tenemos dos cuentas. Entonces, como tenemos dos cuentas, decíamos, bueno, vamos a escribir a varios en detalle. Bueno, entonces empecemos. En el mayor, ¿qué coloco? La fecha del asiento, 12 de mayo de 2024, y está en el asiento número 6, ¿sí? 12 de mayo, en el asiento número 6. Bueno, ¿qué coloco en el detalle? Decíamos a varios, y en este caso IVA crédito fiscal está en el debe, ¿sí? En el debe, 76.087,34, que es el importe que tienen acá. Nada en el haber, determino el saldo, 76.087,34. Bien, sigo. En el asiento siguiente, en el asiento 7, con la misma fecha, también está IVA crédito fiscal. Bueno, entonces completemos. Fecha 12 de mayo, asiento número 7. Entonces en el mayor colocan 12 de mayo, asiento número 7, y ¿cuál es la cuenta contrapartida cuando IVA crédito fiscal está debitada? La que está acreditada es una sola y es caja. Entonces escribimos acá en detalle a caja, ¿sí? ¿Por cuánto está debitada IVA crédito fiscal? Por 1.110,74. Entonces copio 1.110,74.
y determino nuevamente el saldo. Entonces al saldo anterior le sumo los 1110,74 y obtengo el nuevo saldo, 77.198,08. Sigo buscando dónde más está IVA crédito fiscal. Y está acá en el asiento número 10. ¿Sí? En el asiento número 10. Entonces la marco. ¿Cuándo? El 20 de mayo, asiento número 10. ¿Mm? Entonces voy al mayor, 20 de mayo, asiento número 10. Y, ¿qué me fijo? ¿Cuáles son las cuentas contrapartidas? Bueno, entonces acá tenemos dos. Recuerden que cuando tenemos más de una, colocamos a varios. ¿Mm? Entonces, en el detalle, a varios y colocamos el importe. IVA crédito fiscal está debitada por 42.000. Entonces debitamos 42.000 y determino nuevamente el saldo. Al saldo anterior le sumo los 42.000 y obtengo el nuevo saldo, que les da 119.198,08. Bueno, sigamos buscando la cuenta IVA crédito fiscal. Ya en el asiento 14. ¿Sí? Acá. Bueno, entonces en el asiento 14, con fecha 22 de mayo. O sea, acá. 22 de mayo a 114 y me fijo que voy a poner en detalle. Bueno, ¿cuál es la cuenta que está acreditada cuando IVA crédito fiscal está debitada? Bueno, es la cuenta, hay una sola y es anticipos de clientes. Entonces en detalle coloco a anticipos de clientes. ¿Por cuánto está debitada IVA crédito fiscal? Por 4.200. Coloco los 4.200, ¿sí? Y determino nuevamente el saldo. Al saldo anterior le sumo los 4.200, ¿sí? Y obtengo el nuevo saldo que es 123.398,08. Recordemos que IVA crédito fiscal es una cuenta patrimonial del activo. Entonces aumenta, ¿sí? Con los débitos y disminuye con los créditos. Por eso siempre estamos sumando al saldo, ¿sí? Los movimientos al debe. Si tendríamos un movimiento al haber, se lo tenemos que restar, ¿sí? Bien, sigamos. Luego tenemos, a ver dónde. Sigamos buscando IVA crédito fiscal. En el asiento 19. Está IVA. Tenemos en el asiento 19 con fecha 31 de mayo. Entonces vamos al mayor y decíamos, en el asiento 19 con fecha 31 de mayo y en ese caso hay dos cuentas acreditadas. Entonces colocamos a varios en el detalle, ¿sí? A varios y el importe. El importe de IVA crédito fiscal es 9.226,16, ¿sí? Entonces acá tenemos 9.226,16 y determino el saldo. ¿Mm? Hasta ahí. Y ahí se lo voy a marcar con amarillo. Entonces el saldo al 31 de mayo, que es el último asiento en el que está registrado el IVA, antes de hacer este, por supuesto, es ese, el asiento 19. O sea, hasta ahí mayorizo y obtengo el saldo del IVA crédito fiscal. ¿Qué quiere decir ese saldo? ¿Qué representa? Bueno, es el importe de IVA crédito fiscal por las compras de bienes y servicios que la empresa realizó en el mes de mayo. ¿Mm? ¿Cuánto pagó de IVA? 132.624,22. Entonces ahora vamos a ver IVA débito fiscal. Se mayorizo el IVA débito fiscal
hago lo mismo, ¿sí? Voy buscando asiento por asiento donde está IVA débito fiscal. Bueno, acá en el asiento número 4, ¿sí? Tenemos el IVA débito fiscal por 6.084,75. Entonces, coloco 8 de mayo, asiento número 4, ¿sí? 8 de mayo, asiento número 4, ¿y qué me dice acá? Que cuando IVA débito fiscal está acreditada, ¿cuáles son las cuentas que están debitadas? Y en este caso tenemos más de una. Entonces vamos a colocar por varios, ¿sí? Por varios, y bueno, y el importe 6.084,75 que está acreditado, ¿sí? Está en el haber. 6.084,75, entonces ese es el saldo. Seguimos buscando IVA débito fiscal. A ver, acá está en el asiento número 12, ¿sí? 21 de mayo, asiento número 12. Ahí tengo de nuevo IVA débito fiscal por 8.400. Y la cuenta que está debitada es una sola. ¿M? Entonces, ¿qué hacemos? 21 de mayo, en el asiento número 12, por caja y el importe que es 8.400, ¿sí? Que está acá. 8.400. Y determinó el saldo. Pues en este caso, IVA débito fiscal es una cuenta patrimonial del pasivo, tiene saldo acreedor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al saldo anterior le vamos a restar el debe y le vamos a sumar los importes del haber, ¿sí? Determino el nuevo saldo, entonces al saldo anterior le sumo los 8.400 y el nuevo saldo es 14.484,75. Luego, seguimos buscando dónde está IVA débito fiscal. En el asiento 16, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá? El 24 de mayo en el asiento 16. Copio 24 de mayo en el asiento 16. Por varios, ¿por qué? Porque hay dos cuentas que están debitadas cuando IVA débito fiscal está acreditada. Entonces, por varios, ¿sí? Por varios, y copio el importe. 21.945. Acá tengo 21.945 y determino nuevamente el saldo, ¿sí? Al saldo anterior le sumo los 21.945 y obtengo el nuevo saldo que es 36.429,75. Bien. Y después de esto, ¿sí? No tenemos otra cuenta de IVA débito fiscal, ¿sí? Hasta ahí. Entonces digo, bueno, el saldo es este. Se los voy a marcar. Ese es el IVA débito fiscal. O sea, si este es el saldo de IVA débito fiscal, ¿qué quiere decir? Que 36.429,75 es el importe de IVA que la empresa le cobró a sus clientes en las ventas, ¿sí? Entonces, para determinar la posición de IVA, como les decía, tengo que comparar el IVA débito fiscal con el IVA crédito fiscal. Tengo el IVA crédito fiscal, es el IVA que la empresa pagó cuando realizó compras de bienes y servicios, y el que la empresa cobró a sus clientes con las ventas, ¿sí? Y en este caso es mayor el IVA crédito fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Copiamos los importes y digo, bueno, si la empresa tiene IVA crédito fiscal mayor, quiere decir que es mayor el IVA que pagó.
que fue pagando cuando hacía las compras. Entonces no le debe al Estado, porque al Estado le debe 36.429,75. Bueno, entonces ese IVA ya pagó, ¿sí? Cuando hizo sus compras, ya pagó y encima le queda un saldo a favor, que es la diferencia, ¿sí? Le queda un saldo a favor de 96.194,47. Entonces, ahí sí vamos a tener como documentación respaldatoria el libro IVA compras, el libro IVA ventas y la declaración jurada de IVA que va a confeccionar la empresa, ¿m? En la que va a mostrar esta situación. ¿Cuál va a ser la variación patrimonial? Y bueno, en este caso, cuando determinamos la posición de IVA y registramos, tenemos que dejar tanto la cuenta IVA débito fiscal como la cuenta IVA crédito fiscal con saldo cero y mostrar si tenemos un saldo a favor o un saldo a pagar, que en este caso es un saldo a favor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Disminución del activo, ¿sí? Porque voy a cancelar la cuenta IVA crédito fiscal. Disminución del pasivo, porque voy a cancelar la cuenta IVA débito fiscal. Y en este caso voy a tener un aumento del activo porque tengo un IVA a favor de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Y porque lo que fue pagando de IVA es mayor de lo que fue cobrando de IVA a sus clientes. Entonces, en este caso, se genera un activo, es un derecho de compensación que tiene la empresa para el mes siguiente, porque todavía tiene saldo a favor. Y el patrimonio neto permanece constante, ¿sí? Entonces, es una variación patrimonial permutativa intersectorial. ¿M? Entonces, ¿qué van a marcar? Disminución de activo, aumento de activo, disminución de pasivo y patrimonio neto constante. ¿Cómo registro esta situación? Y bueno, si acá yo les digo que tengo que disminuir la cuenta IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal, sé qué voy a hacer para cancelar, ¿sí? Para disminuir un pasivo, ¿qué tengo que hacer? Debitarlo. Entonces, debito la cuenta IVA débito fiscal por su saldo. Para disminuir un activo, lo tengo que acreditar. Entonces, voy a acreditar la cuenta IVA crédito fiscal por su saldo y voy a registrar, en este caso, el IVA saldo a favor del mes de mayo. Es un activo que aumenta, ¿sí? Entonces lo debito. IVA saldo a favor por los 96.194,47. ¿Sí? De esa forma, una vez que hacemos este asiento, tengo que volver a mayorizar. Entonces vuelvo a los mayores, ¿sí? Vuelvo a los mayores y digo, con fecha 31 de mayo, asiento número 21, que es este. 31 de mayo, asiento número 21. IVA crédito fiscal, hagamos primero. Entonces, IVA crédito fiscal está acreditado por 132.624,22 y las cuentas que están debitadas son varias. Entonces, 31 de mayo a 121 por varios, ¿sí? Esta es la cuenta IVA crédito fiscal, por varios, y bueno, la cuenta IVA crédito fiscal está acreditada por ese importe, ¿sí? Entonces está acreditada, está en el haber. Determino nuevamente el saldo, es decir, el saldo anterior. En este caso tengo que restarle el haber porque es una cuenta de activo y el saldo queda en cero, ¿sí? Ahí ya quedó saldada. Lo mismo pasa con el IVA débito fiscal. Mayorizamos este último asiento, 31 de mayo, asiento número 21. 31 de mayo, asiento número 21.
estoy mayorizando IVA débito fiscal. ¿Qué cuenta está acreditada? IVA crédito fiscal. Entonces ahí escribimos A, IVA crédito fiscal. Y la cuenta IVA débito fiscal está debitada por 36.429,75. Esta es una cuenta de pasivo, entonces al saldo anterior tengo que restarle el importe del debe y entonces la cuenta me queda ahora sí saldada, es decir, con saldo igual a cero. Y una vez que mayoricé estas dos cuentas, tengo que mayorizar la cuenta nueva, que en este caso es IVA saldo a favor, ¿sí? También tengo que mayorizar la cuenta que apareció acá. Entonces la cuenta IVA saldo a favor, fecha 31 de mayo en el asiento número 21. Cuando esta cuenta está debitada, ¿cuál está acreditada? IVA crédito fiscal. Entonces escribo A, IVA crédito fiscal, el importe 96.194,47, que es el importe que escribo acá, y por lo tanto ese es el saldo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal quedan con saldo cero y queda con saldo la cuenta IVA saldo a favor, que en este caso fue saldo a favor. Si hubiera sido la situación al revés, es decir, que el débito fiscal hubiera sido mayor que el crédito fiscal, ahí nos hubiera dado un saldo a pagar, ¿sí? Entonces ahí la cuenta que aparecía no iba a ser IVA saldo a favor, sino IVA saldo a pagar y se acredita, ¿sí? Bueno, esa es la forma en la que hacemos la determinación de la posición fiscal de IVA a fin de mes, que es simplemente comparar el IVA débito fiscal generado en las ventas con el IVA crédito fiscal generado en las compras y determinar si tengo un saldo a favor de la empresa o un saldo a pagar al Estado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a este último punto? Profe, ¿podría volver a explicar lo del IVA saldo a favor? ¿Cómo lo obtuvo? No te escucho bien. ¿Podría explicar de vuelta lo del IVA saldo a favor? ¿Cómo obtuvo eso? Es la diferencia, ¿sí? Vos mayorizás las cuentas, IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal, ¿sí? Mayorizás. Y ahí obtenemos el saldo. ¿Y qué haces? Comparás esos saldos. Es lo que les puse acá al costado. Comparo el IVA débito fiscal con el IVA crédito fiscal. Entonces, sabemos que el IVA débito fiscal es el IVA que la empresa le cobra a sus clientes cada vez que hace ventas, ¿sí? Y eso es lo que la empresa tiene que ingresar a la FIP, al Estado. Pero también la empresa va realizando compras y cuando realiza compras, ya sea de bienes o servicios, va pagando IVA, ¿sí? Me disculpan un ratito, tengo una llamada de emergencia.
Ay, ahora sí, chicos, disculpen. pero, estoy con un tema de un concurso en la facultad y bueno, tenemos que coordinar ese tema. Em, bueno, entonces estábamos en el tema por qué ese era el saldo a favor. Entonces decíamos, comparamos el IVA débito fiscal con el IVA crédito fiscal, y en este caso, como el IVA que la empresa pagó en sus compras es mayor, lo que obtenemos es un saldo a favor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por la diferencia. Hacemos 132.624,22 menos 36.429,75, ¿sí? Esa diferencia nos da los 96.194,47. ¿Por qué? Y bueno, porque con lo que la empresa pagó cubre lo que tiene que pagarle a la FIP, ¿sí? Y además le queda un saldo a favor que lo va a poder utilizar el mes que viene. Entonces, por ejemplo, si el mes que viene la empresa tiene un IVA débito fiscal de 100.000, por ejemplo, bueno, puede utilizar estos 96.194,47 para cubrir ese pasivo. ¿Me entienden? Em, Sí, y profe. bueno, de esa forma es como obtenemos el IVA crédito fiscal, el IVA saldo a favor. Ahora, si hubiera sido la situación contraria, es decir, que el IVA débito fiscal es mayor que el IVA crédito fiscal, entonces en ese caso la empresa hubiera tenido un saldo a pagar. ¿Por qué? Y porque el IVA que le cobró a los clientes, es decir, el IVA débito fiscal, es mayor que lo que la empresa fue pagando cuando hacía sus compras. ¿Entendés? No me acuerdo quién es el que hizo la Sí, sí, consulta. profe. Gracias. ¿Sí? Sí. Bien. Sobre el IVA, no sé si lo vieron, hay un video también y hay un Power. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda con respecto a la determinación del IVA o la mayorización? ¿Sí? Porque después, por ejemplo, les pedimos que hagan la determinación, entonces, ¿cómo tiene que ser? Van a mayorizar las cuentas de IVA crédito fiscal, la de IVA débito fiscal, hacen el cálculo auxiliar para determinar cuál es la situación, documentación respaldatoria y el asiento, ¿sí? Y una vez que realizan el asiento, tienen que volver a mayorizar para que esté completo. Tienen que volver a mayorizar las cuentas para dejarlas en cero, es decir, saldadas, y tienen que mayorizar la nueva cuenta, ya sea IVA saldo a favor, como en este caso, o IVA saldo a pagar en el caso contrario, ¿sí? Y de esa manera está completo. Bien. Además, digamos, en este trabajo tienen que mayorizar todas las cuentas porque tienen que hacer el prebalance, ¿sí? Entonces, mayorizamos todas las cuentas, como ya les mostré y como ustedes ya saben, y vamos a armar el prebalance, que yo se los tengo acá, ¿sí? Que este ya es más, más extenso que el que hicimos en el práctico anterior. Entonces tienen las cuentas, son 28 cuentas, ¿sí? Ustedes tienen que mayorizar las cuentas y las van a ordenar. Estas cuentas tienen que estar ordenadas, ustedes ya saben, en función a qué. ¿Al plan de A ver, cuentas? bien, en función al plan de cuentas. Están ordenadas, ¿sí? No es que primero voy a poner la que aparezca, no. Acá ya están ordenadas las cuentas. Primero las de activo, las de pasivo, la de patrimonio neto que tienen una sola, que es capital, ¿sí? Los ingresos y los egresos. Bueno, ¿y qué tienen que ir haciendo? Ustedes ya saben. ¿Cómo hacemos esto?
Una vez que ya tengo todos los mayores, ¿sí? Voy al mayor de caja. Acá tengo el mayor de caja y tienen que haber sumado las columnas del debe y el haber de todos los mayores. Entonces me fijo y voy a trabajar con estos dos importes, que los voy a marcar acá con color. Entonces me fijo el total del debe y el total del haber de caja y los copio así como están en el prebalance. En la suma en la columna que dice sumas debe haber. Bueno, entonces ahí tengo los 583.459,75 que lo copié de acá y sumo el total del haber 7.950 y es lo que copio acá, 7.950. Bueno, eso es lo único que copio del mayor. Y acá en esta hoja voy a determinar el saldo, es decir, voy a hacer la diferencia entre el debe y el haber y voy a obtener el saldo. No es que lo copio, ¿sí? ¿Por qué tengo que obtener el saldo acá? Para poder hacer un control. Ese es justamente uno de los controles que nos permite realizar el prebalance, el control sobre la obtención de los saldos. Entonces, obtengo el saldo 575.509,75 y me fijo en el libro mayor si ese es el saldo que también se obtuvo ahí, ¿sí? Entonces, si es el mismo, bueno, quiere decir que están bien los saldos. Lo mismo con banco y con todas las cuentas, ¿sí? Voy a banco y bueno, tengo que sumar toda la columna del debe y toda la columna del haber. En este caso tengo en el debe 650.000, entonces copio 650.000 en el debe. En el haber sumo toda la columna, es 417.800. Copio 417.800 y determino el saldo, ¿sí? Sin mirar el mayor, no es que copio el saldo. Entonces determino, hago la diferencia entre debe y haber y obtengo el saldo 232.200 y comparo con el saldo del mayor, que tiene que ser el mismo, ¿sí? Si no es el mismo, bueno, entonces ahí ya me da la pauta de que hay un error y tengo que controlar. Así van con todas las cuentas. Por ejemplo, acá, cheque de pago diferido a cobrar tiene solamente movimientos en el debe, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Cheques de pago diferidos. No, este es a pagar. ¿Dónde está? Más abajo. Acá. Cheque de pago diferido a cobrar tiene solamente un movimiento en el debe, ¿sí? Entonces esos 126.445 lo copiamos, ¿sí? No tiene nada en el haber. Brian Félix, estás haciendo garabatos, borralos. Y pasamos ese mismo importe, es el saldo, ¿sí? 126.445. ¿Qué más? En las cuentas, por ejemplo, IVA, crédito fiscal, también las tengo que pasar, por más que tengan saldo cero. ¿Por qué? Y porque yo después tengo que hacer un control del total de las sumas del debe y el haber y comparar con el libro diario. Y tienen que estar todas las cuentas, ¿sí? Entonces, IVA, crédito fiscal. Entonces, las cuentas que quedan saldadas también las tengo que pasar al prebalance. Entonces, IVA, crédito fiscal, sumo, ¿sí? Y el total del debe lo copio, 132.624,22. El total del haber es el mismo, ¿sí? Entonces, copio y el saldo, por lo tanto, es cero, pero igual tiene que ir la cuenta, ¿sí? Eso es algo para tener en cuenta. Y aunque las cuentas estén saldadas, las tengo que pasar. ¿Qué más? Y bueno, y así van pasando cuenta por cuenta, ¿sí? Renglón por renglón, y van determinando ustedes el saldo acá, en la hoja de prebalance.
y comparan con el saldo que dice el mayor. Entonces ahí lo que hago es un control, que como les decía, es el control de la obtención de saldos. ¿Mm? Bien, una vez que pasan todas las cuentas, ¿sí? Todas, tienen que sumar tanto las columnas de sumas como las de saldos. Y las columnas de suma tienen que ser iguales entre sí, lo mismo que las columnas de saldo. Entonces ahí estoy haciendo un control de de la igualdad de débitos y créditos. ¿Mm? Porque si no me dan iguales esta con esta, hay algún error. Entonces tengo que empezar a revisar, o si no me dan bien los saldos, hay algún error. ¿Mm? Por eso me permite hacer, por eso decimos, es una prueba mecánica de la exactitud aritmética, porque esto es todo números. Es un control cuantitativo. Y luego hago el otro control, que las sumas totales de estas dos columnas, de las primeras, las sumas del debe y el haber del prebalance, tienen que ser igual a qué. ¿A qué tienen que ser iguales? A ver, ustedes. ¿Libro diario, profe? ¿En el libro Bien, diario? al total del libro diario, ¿sí? Entonces, fíjense en acá. En el libro diario, me voy al total, ustedes tienen que haber realizado, y es ese total. ¿M? 8.112.948,22 es igual 8.112.948,22. Entonces, ¿qué quiere decir que estos importes sean iguales a los que tengo en el libro diario? Que todo lo que está en el libro diario ha sido mayorizado, ¿sí? Por eso se hace ese control. ¿M? Ahora, si acá yo tengo un importe y me fijo en el libro diario y no es el mismo, bueno, ahí también ya sé que hay algún error. Así que ese es el otro control, es el control de la mayorización se llama. ¿M? Entonces, puedo controlar que si me da igual, quiere decir que todos los movimientos que están en el libro diario, es decir, todas las cuentas que están en el libro diario, han sido mayorizadas, por eso el importe es igual. Esos son los controles que me permite realizar el prebalance. Bueno, y una vez que tengo estas cuatro columnas, después ustedes en básica van a utilizar estas columnas que son las de ajustes, que yo les decía ayer, cuándo surgen los ajustes. Y bueno, después que yo tengo estos saldos, digo, estos saldos tengo que verificar si en realidad son los correctos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un inventario general. Entonces voy a ver si encaja, si este es el saldo de caja o no. Voy a ir a caja, voy a contar. Y si hay alguna diferencia, la tengo que contabilizar. Y eso va a ir en estas columnas de ajuste. ¿Mm? O por ejemplo, en mercaderías. Hago el inventario de mercaderías, ¿sí? Voy, cuento cuántas mercaderías tengo y capaz que acá el saldo me dice 977.219,92. Pero cuando voy a evaluar lo que tengo, capaz que tengo menos, porque se rompió y no lo registré, porque, no sé, por alguna razón. Entonces voy a tener que hacer un ajuste. Lo que hago es ajustar a la realidad. Bueno, y para eso es que nos sirven estas cuatro columnas. ¿M? Que en esta materia no las utilizamos, pero para que ustedes sepan de qué se trata. Y bueno, y una vez que después hicimos todos los ajustes, pasamos a las últimas cuatro columnas, que es donde vamos a clasificar las cuentas en función a su naturaleza. Es decir, vamos a separar las cuentas de activo de las cuentas de pasivo y patrimonio neto y las cuentas de resultado, pérdidas y ganancias. ¿Mm? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Del saldo voy a decir, bueno, caja es una cuenta de activo. Bueno, entonces copio el saldo en la columna de activo. ¿Sí? El mismo que tengo acá lo copio acá.
banco es una cuenta de activo, ¿sí? Paso acá. Y así con todas las cuentas. El IVA crédito fiscal no tiene saldo, bueno, igual coloco cero. ¿Qué más? Por ejemplo, en este caso, anticipo a proveedores también quedó con saldo cero, pero igual tengo que copiar todas las cuentas, ¿sí? Bien. Y lo mismo con las cuentas de pasivo. Tengo acá, por ejemplo, proveedores, es una cuenta de pasivo. Bueno, va en la columna que se llama pasivo más patrimonio neto. Eh, cheque de pago diferido a pagar. Y acá, en el caso, esto para que les quede claro desde ahora, las cuentas regularizadoras, ¿sí? Van restando donde regularizan. En este caso, intereses negativos a devengar, ¿sí? Es una cuenta regularizadora del pasivo. Tiene saldo deudor. Para poder regularizar al pasivo tiene que tener saldo contrario. Y cuando vamos a la clasificación de las cuentas, va restando o entre paréntesis, ¿sí? En, eh, en el rubro donde, o sea, donde está regularizando. Si es regularizadora de pasivo, la pongo restando en la columna de pasivo. Si fuera una cuenta regularizadora del activo, las coloco restando en la columna de activo. ¿Me entienden? Entonces, esa es una particularidad. Va restando. Bueno, después capital también va en esta columna, porque en esta columna van los pasivos y patrimonio neto. Y después, bueno, vienen las cuentas de resultado positivo que van en la última columna y las cuentas de resultado negativo que van en la penúltima. Por ejemplo, acá, cuando yo les digo que van todas las cuentas, incluso las que quedan con saldo cero, fletes y acarreos también es una cuenta que queda saldada, pero igual la tienen que escribir, ¿sí? Bien. Y una Profe, vez que ya, sí, una pregunta. ¿Por qué en la parte de saldos, sí, en la tercera columna, no aparece con el menos intereses negativos a devengar y después sí? porque acá no tienen que tener el saldo, acá es el saldo que tiene la cuenta, saldo Ujú. deudor o saldo acreedor. Y las cuentas, en este caso la regularizadora del pasivo, todas las cuentas regularizadoras del pasivo tienen saldo deudor, Claro. ¿sí? Ah, sí, sí. Sí, Este ya es el entendí. saldo, fíjate que es la columna de saldos. Sí, Entonces coloco el saldo deudor o saldo acreedor. ¿M? claro. Sí, sí, ya Entonces entendí, acá profe. todas las regularizadoras de pasivo tienen saldo deudor. Y vos vas a ver después que todas las regularizadoras de activo tienen saldo acreedor, ¿sí? Pero a Sí, la hora de clasificarla, digo, es una cuenta regularizadora del pasivo, va restando. ¿M? claro. Ya entendí, profe. Gracias. Bien. Y una vez que completamos todo, sumamos, ¿sí? Sumamos todas las columnas y estas cuatro últimas van a ser diferentes entre sí, como ustedes ya vieron en el práctico anterior. Pero decimos, pero la diferencia entre la columna de activo y pasivo y patrimonio neto, la diferencia es igual a la diferencia entre las columnas de resultados negativos y positivos. Y decíamos, bueno, esa diferencia se trata de qué? Del resultado del ejercicio, que en este caso les da 19.154,13. ¿Mm? Em, entonces, anoten el resultado del ejercicio para que comprueben cuando ustedes realicen el prebalance, que les tiene que dar 19.154,13. Y Brian sigue escribiendo. Bueno, y totales, en los totales después va otra columna de totales de nuevo, donde ahí ya vamos copiando los totales que están arriba. Acá en el caso de que tengan también se van a copiar después. Y acá, bueno, copiamos el total del activo. Y acá el pasivo más el patrimonio neto le sumo el resultado positivo, entonces me queda igual. ¿M? Y lo mismo acá, sumo estos dos importes y me va a quedar igual a la columna de al lado. Y de esa forma terminamos
el prebalance y decíamos, y obtenemos mucha información desde un prebalance. Por eso es que me sirve de base para la realización de los estados contables, de los informes contables. ¿Mm? Como decíamos el otro día, acá yo le puedo decir al empresario, bueno, el resultado del ejercicio de este mes, bueno, el resultado de este mes es esto, en qué gastaste, ¿sí? Sabemos cuáles han sido los gastos, cuáles han sido los ingresos, en cuánto aumentó su activo o su pasivo. ¿M? Entonces hay mucha información que decíamos el otro día que si no hubiéramos hecho ninguna registración, no podríamos saber. Bien, bueno, entonces y ahí termina el práctico 9, pero ustedes además tienen que elegir las cuentas para el análisis, ¿se acuerdan? Bueno. Bueno, entonces a ustedes les queda hacer Profe, la mayorización, sí. ¿cuántas cuentas hay que hacer? Ah, bien, son, ya te digo, 28, 28, ¿sí? No digo para el análisis. Ah, no, para el análisis las que les pide en el práctico 5, fíjense, no me acuerdo cuántas eran, pero de ahí vean que él les va 10. pidiendo que cada vez que vayan avanzando en los prácticos, vayan haciendo el análisis hasta que lleguen a 10, dice la compañera. ¿Mm? Si ya vamos 5 del trabajo 7, ya son Claro, 5, falta otras 5. y bueno, de acá eligen otras 5 y así ya van teniendo más cuentas, ¿sí? Bueno, entonces completen ustedes la mayorización, eh, hagan el prebalance, a ver si llegan a ese resultado y bueno, y las dudas que le queden después de haber hecho esto, las vemos el día jueves. ¿M? Y el jueves tendríamos que empezar a ver el práctico de vengado. El prebalance del TP8. A ver, ahora les muestro, tengo que abrir. Mm, Este es el prebalance del TP8. Tienen 37 cuentas. Y les da un resultado positivo pequeño, 2.953,80. No sé qué es lo que querías ver del prebalance, Luis. Mm, sí, son 37 cuentas. De nada. Anota ahí el resultado del ejercicio, te da 2.953,80. Y son 37 cuentas. Profe, Sí. profe, yo tengo una duda en el trabajo 8 también, Ujú. en la parte del devengado. De los intereses. Sí, Sí, esa eso parte. lo dijimos hace rato, que tienen que corregir en el enunciado, Ah, ah, ay, sí, sí. en el enunciado en el punto 10, donde en el punto 10, que es el 12 de mayo, que dice, el 20% del total facturado es pagado con cheque y el saldo es financiado, ahí tienen que colocar a 45 días, ¿sí? Eso le iba a preguntar, que no No es me a, da. sí, no es a 30, es a 45. Ah, bien. Listo, profe, gracias. Bueno, de nada.
Bien, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, a ver. Mm, Entonces ahora a la tarde em, voy a subir las notas del recuperatorio. ¿M? Y bueno, ya saben, estudien bien para el flotante. Estudien todos los temas. Si no les va a pasar como ahora. Que, que en realidad está fácil también, está muy fácil el recuperatorio. Son cortos, ¿sí? Pero bueno, son temas puntuales. A eso vamos, a que si no saben hacer un cheque como se les pide, entonces no pueden aprobar. ¿M? Así que bueno. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el día jueves. Y el día jueves, como les decía, les muestro los parciales, los recuperatorios desaprobados a las 4:30. ¿M? Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, profe, hasta Chao, luego. profe, Nos nos vemos, vemos. profe. Luego, Chao. Chao, profe. Adiós, profe. hasta luego, profe. Chao. Chao, profe. Bien.